Amén. Pueden tomar sus lugares. Bendito es el Señor, estamos contentos porque nos permite esta reunión más. Y vamos a continuar, amados hermanos, sin más preámbulo, con nuestra serie de predicaciones que hablan acerca de la iglesia del Señor. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, así es que quiero que me acompañen a Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Están ahí? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante titulado Los ancianos de la iglesia y su labor dentro de ella. Así es que vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y posteriormente vamos a tomar un momento de oración. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, venimos ante usted a adorarle y hemos cantado himnos y cánticos espirituales que adoran su bendito nombre, Señor. Nos gozamos, es una gran alegría para nosotros el reunirnos, el cantarle, el adorarle, Señor, con cantos. A continuación, bendito Señor, si usted nos permite, buen Dios, hemos de exponer su bendita palabra. Porque aquí en su iglesia y en donde sea que nos movamos, lo que importa es lo que usted piensa. Lo que importa es lo que usted dice, Señor. Y lo encontramos en su bendita palabra, la cual usted nos ha dejado. Gracias, buen Dios. Hemos de hablar, Señor, de los ancianos de la iglesia. Sea usted guiando, Señor, estos mis labios, los oídos y nuestros corazones de cada uno de nosotros, para obedecer su palabra y actuar y pensar y hablar conforme a ella. Amén. Bueno, amados hermanos, en la predicación pasada hablamos acerca de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Hablamos acerca de lo importante que es que dentro de la iglesia se hagan las cosas conforme a la palabra del Señor y que la iglesia siempre debe actuar conforme a las palabras del Señor, sea dentro o fuera de ella, amén. Pero el día de hoy vamos a hablar un tema de suma importancia. Me entristece, amados hermanos, ver en las noticias últimamente, de una forma muy frecuente,
ver a pastores, ver a líderes de iglesia que caen en pecado, que caen en pecados graves, que los desacreditan del ministerio pastoral. Pero somos nosotros, como iglesia, los que debemos distinguir, amados hermanos, quiénes deben ser los ancianos de la congregación. Así es que vamos a iniciar diciendo que el propósito que Pablo tuvo al escribir la carta a Timoteo es para la correcta edificación de la iglesia, es para la correcta instrucción de la iglesia. ¿Cómo debe llevarse a cabo la elección de un anciano? Y es de importancia primordial, amados hermanos, para cualquier iglesia que sus líderes, que sus ancianos, que sus pastores estén correctamente calificados. Y esto es, si están correctamente calificados por la palabra de Dios. Y en todos estos asuntos, la palabra del Señor es muy específica. Como les dije en un principio, me entristece porque el día de hoy distintos movimientos, distintas corrientes, muchas veces evangélicas, toman a la ligera este mandato del Señor. Y ya abren por ahí cualquier misión y agarran al primer peludo que ven y le dicen, ve y tú vas a ser el pastor de esta iglesia o de aquella iglesia, sin que ni siquiera haya una forma correcta de elegirle, sin que se le ponga ni siquiera a prueba. Y de ahí vienen tantos tropiezos, también de ahí vienen tantos tropiezos, amados hermanos, de tantos líderes y tantos pastores. Así es que Pablo le escribe a Timoteo, palabra fiel, como leímos en el versículo 1, palabra fiel. Esto significa, amados hermanos, que sirve para enunciar una declaración que resume una doctrina de vital importancia. Así es que cuando Pablo usa esta frase, palabra fiel, se va a referir a algo de vital importancia en la iglesia. Y él comienza diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado viene de la palabra obispo, que es sinónimo de predicador, que es sinónimo de líder en la iglesia, que es sinónimo de anciano, que significa supervisor. Y Pablo ve de una forma correcta a cualquiera que anhele obispado, pues él dice, buena obra desea. Los ancianos, amados hermanos, son aquellos que comienzan anhelando el ser líderes de la iglesia. Pues de ninguna forma, alguien que detesta, alguien que no quiere servir a la iglesia, puede ser un anciano. Por ahí se comparte mucho el cliché de personas que dicen, para ser pastor
lo primero que tienes que hacer es no desear ser pastor, no desear ser anciano. Y eso es incorrecto, amados hermanos. Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En primer lugar, tenemos que definir correctamente, amados hermanos, qué es un anciano. ¿Cuál es la labor de un pastor? ¿Cuál es la labor de un pastor, de un anciano, amados hermanos? ¿Cuidar a la iglesia? ¿Predicar a la iglesia la palabra de Dios? ¿Exhortar cuando se tenga que exhortar? ¿Servir a la iglesia del Señor? Porque no venimos para ser servidos, sino ¿para qué? Para servir. Así es que aquel que anhela obispado es porque en la iglesia sirve. Es porque en la iglesia predica. Es porque en la iglesia se preocupa por los hermanos. Un anciano es el que cuida del rebaño del Señor, sabiendo que el rebaño es del Señor y no es de él. Y lo protege con mucho cuidado a este rebaño, porque sabe que dará cuenta delante de Dios un día de la forma en la que los trató. Así es que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice, no lo busquen, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 enseña, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Se dan cuenta? Trabajan, presiden, amonestan, sirven. Ese es una persona que es candidato para ser un anciano. Aquel que sirve, aquel que amonesta. Los ancianos son responsables, como dije, de liderar, predicar, enseñar, ayudar a los débiles espirituales, amados hermanos, a cuidar de la iglesia y a ordenar a otros líderes. Así es que el primer aspecto del líder es que no es nada egoísta. Nada egoísta, hermanos. Porque piensa primero en el otro. Ese es un verdadero candidato a ser anciano. Porque es alguien que predica. Es alguien que exhorta. Es alguien que lidera la iglesia. Es alguien que cuida la iglesia. Es alguien que sirve en la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 14 enseña, os rogamos una vez más, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Amén. Esa es la labor, esa es la responsabilidad de un anciano. Así es que, amados hermanos, el apóstol Pablo va a comenzar a enumerar requisitos que distinguen a un anciano. Pero estos requisitos, amados hermanos, no son requisitos que alguien va a hacer para ser un anciano, sino que son requisitos que una persona ya está cumpliendo en su vida normal dentro de la iglesia. Esos requisitos ya son el estilo de vida de una persona que ya es madura espiritualmente para levantar al débil, para aconsejar al que necesita consejo, para ayudar al que necesita una mano, para llorar con el que lloran, como dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3 enseña: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un buen candidato para el ancianato es que sirve al Señor no por fuerza. Amén. Amén. Que sirve al Señor no por ganancia deshonesta. Que sirve al Señor con ánimo pronto, sabiendo que lo hace por el Señor. Un buen candidato para ser anciano es aquel que es ejemplo en todo, como acabamos de leer. Alguien que no tiene señorío sobre los que están a su cuidado, sino que es ejemplo de la grey. Porque la iglesia del Señor es exclusivamente pertenencia de Dios, de Él. No le pertenece a ningún hombre. Así es que ningún hombre puede enseñorearse de la iglesia. Lo que se hace en la iglesia, amados hermanos, no es lo que un hombre diga, es lo que Dios revela en su palabra. Amén. Amén. Así es que aquellos narcisistas tengan mucho cuidado. Aquellos narcisistas, con aquellos egocéntricos, tengan mucho cuidado, porque ninguno de ellos es candidato para ser anciano de la iglesia. Aquellos que les gusta que se hagan lo que digan, no deben ser ancianos
de la congregación de Cristo. Aquellos que quieren hacer su propia voluntad dentro de la iglesia no deben ser pastores de ninguna congregación. Aquellos que imponen sus propios mandamientos a la iglesia de Cristo y no los mandamientos que Dios establece en su palabra, porque no tenemos por qué establecer o inculcar o adoctrinar a la iglesia conforme a nuestros mandamientos, ideas de humanos. Todos esos no deben estar haciendo nada al frente de ninguna congregación. Así es que cuidado, hermanos. Aquellos que te prohíben cosas que Dios no te prohíbe, aquellos que te exigen hacer cosas que Dios no te exige hacer, no deben estar haciendo nada al frente de la iglesia de Cristo. No descuides el don que hay en ti, decía Pablo a Timoteo más adelante, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Así es que un buen candidato para estar al frente de la iglesia es aquel que es enseñable, humilde, que está al cuidado de otros pastores que le han enseñado, que lo han guiado. No hay soberbia en él. Pero hoy en día encontramos a muchos líderes que tristemente no se les puede enseñar. No se les puede siquiera hablar o debatir contra nada de lo que digan. Piensan que su palabra es la ley, como decía el hermano Vicente Fernández. Y no, amados hermanos, no es por ahí. La Biblia es demasiado clara en estos asuntos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo necesita ser irreprensible. Esto no significa que el obispo será un hombre perfecto y que ande entre las nubes. Pues sería también contradecir Primera de Juan, que enseña que todos tenemos pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Y la verdad no está en él. Así dice la Biblia. Así es que irreprensible no significa que no hay algún pecado contra el que pueda llegar a luchar o algún pecado que pueda llegar a cometer. Pero irreprensible significa que ningún pecado es flagrante en su vida. Que no hay ningún pecado oculto en su vida. Que es un ejemplo en su congregación. Que todos pueden verlo y puedan decir, quiero ser como ese hermano, de entregado al Señor. Irreprensible significa, amados hermanos, que cuando alguien comete un pecado, lo confiesa delante de Dios. Y lo confiesa delante del hermano al que ha ofendido, si es que ha ofendido a algún hermano. Esa es una persona irreprensible, que es sensible al pecado, que el pecado no lo domina,
sino que Él tiene dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más, hermanos? Y de dominio propio. Alguien irreprensible es alguien que es un ejemplo, amados hermanos, para la congregación. Y necesitamos a más hombres así. Bien le decía Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alguien que es candidato para ser un anciano es alguien que entiende que lo más importante es lo que hay dentro de él. Es alguien que entiende que lo importante no es lo que aparentas ser, sino lo que eres realmente delante de Dios. Porque es alguien que está consciente de la presencia de Dios a donde quiera que va, en donde quiera que está. Es recto, es justo, es santo delante de Dios. Esa es una persona irreprensible, amados hermanos. Salmo 101, versículo 6 dice, no lo busquen, vamos a ir rápido. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Pero aquel que en lo oculto es una cosa y en la iglesia es otra, no puede servirle al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, sean imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ese es un anciano verdadero, calificado por Dios. Porque no calificamos y no debemos calificar a los ancianos, a los pastores, conforme a lo que pensamos nosotros, amados hermanos. Siempre debemos ir a la Biblia. Algunos he escuchado decir, y este fue un problema que tuve en una congregación. Algunos escuchaba decir que tenían que elegir a tal persona como anciano de la iglesia porque ya estaba grande y no podía trabajar y tenía que darles de comer a sus hijas. Entonces, pobrecito, que esté al frente como anciano para que pueda recibir ofrendas y apoyos. No, amados hermanos. No podemos calificar de esa forma a alguien para ser un anciano. ¿Está bien? Dije yo, vamos a apoyar al hermano. Podemos darle una ofrenda con mucho gusto, pero si no cumple los requisitos para el obispado, no tiene nada que estar haciendo al frente de la congregación. Dicen otros, debemos elegirlo a él
para que esté al frente de la congregación porque habla muy bonito y canta muy padre. Lo vieras cómo canta. No, amados hermanos, no. Si no cumple los requisitos de Primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7 y los requisitos que están en Tito también, no puede estar al frente de una iglesia. Que de hecho, amados hermanos, de todos los requisitos que son en Timoteo 12 requisitos, de esos 12 requisitos, solo uno tiene que ver con un talento externo, que es el de predicar. Que sepa enseñar, dice Pablo a Timoteo. De ahí todos los demás requisitos son requisitos que tienen que ver con lo interno de la persona, con cómo es realmente. Y aquí va uno de mis textos favoritos, amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Este es uno de mis textos favoritos como pastor, como anciano. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Amén. Pablo, amados hermanos, es un gran ejemplo de cómo ser un obispo, un anciano. Porque Pablo, así como les decía a los filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde en toda ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Pablo enseñaba eso, pero vivía conforme a esas enseñanzas. Porque él no solo aprobaba lo mejor, o sea, él no solo aprobaba lo que era bueno y decía, esto es malo y esto es bueno, voy a hacer lo bueno. No, él analizaba y decía, esto es malo, esto es bueno, pero esto es lo mejor. Y es como un anciano debe conducirse en la iglesia y en donde sea que esté. Cuando el Señor me llamó, amados hermanos, para ser pastor de una congregación, yo dije, puedo ver el contexto que hay dentro de las iglesias de mi estado y veo la gran necesidad que hay. Algunos hermanitos les alcanza para su combi, para poder llegar a la iglesia, y les alcanza para su combi para regresar a sus casas. Y de ahí se las ven duro. Algunos hermanitos tenían y tienen que ir caminando a la iglesia
porque a muchos de ellos no les alcanza para poder congregarse, pero son fieles y se congregan, aunque tengan que caminar, aunque tengan que subir aquella montaña de oración a pie, lo hacían. Y yo decía por dentro, ¿cómo puede ser que se les explote financieramente? Y yo decía dentro de mí, Señor, usted me ha llamado al pastorado, yo no voy a hacer carga para ninguno de mis hermanos. Así es que con mis propias manos, con las manos que usted me ha dado y con las fuerzas que usted me ha dado, me voy a poner a trabajar. Ya creo que todos ustedes saben, allá va el hermano Cristian cargando paisitos. Allá va el hermano Cristian cargando empanaditas. Y el Señor bendijo grandemente. Porque Él así lo quiso en mi vida. Porque mi deseo era no ser ninguna carga para ninguno de los hermanos, pues en mi contexto sé que hay gran necesidad. Porque no solamente quiero hacer lo que es bueno, sino lo que es mejor. Lo que es, ¿qué? Mejor. Y Dios nos ha dado este templo. Gracias a Dios hay loza, está grande, está bonito, pero es del Señor. Es de Dios. Gloria a Dios que quiso darlo así. Pero si no fuera así, amados hermanos, nos tendríamos que congregar de todas formas. Y yo no tendría por qué explotarles a ustedes que a la fuerza den dinero para construir un edificio. Porque lo que se da en la iglesia debe ser voluntariamente. Porque Dios ama al dador alegre. No el que da porque se le esté exigiendo. Quiero que me acompañes, amado hermano, a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un anciano es aquel que es digno de ser imitado. Aunque nadie llegue a la iglesia, el pastor llega a la iglesia. Se van a hacer campañas evangelísticas para ir a entregar folletos y nadie llega, pero el pastor debe estar ahí. Se va a determinar un día para limpiar la iglesia y barrer y trapear. Nadie llega, pero el que es anciano, ahí está. Siempre puntual, siempre entregado, siempre sirviendo, sin ningún pero en la boca, sin ningún pretexto en la boca. Porque bien sabe que no lo hace para nadie en la congregación, sino que lo hace para Dios. Así es que un cristiano maduro, que es buen candidato para ser anciano de la iglesia,
También es aquel que no solamente dice lo que se debe hacer, sino que también lo hace. Es ejemplo de ello. Porque ustedes recuerden, ¿quiénes eran los que decían lo que se debía hacer, pero no lo hacían? Los escribas y fariseos, ¿recuerdan? De hecho, nuestro Señor Jesús habló de ellos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, decía nuestro Señor Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuidado, hermanos. Hoy en día hay líderes de iglesias que te van a decir que tienes que hacer un montón de cosas, pero ellos no lo hacen. Son buenos para enseñarte, para decirte lo que vas a hacer, pero ellos ni con un dedo mueven para hacer lo que ellos dicen que hagas. Mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. Y los líderes que podamos tener en esta iglesia, que sean elegidos con mucho cuidado. Amén. Y muchas veces estos líderes que dicen y no hacen, simplemente se protegen en la idea o intentan protegerse en la idea de pensar que lo que importa es que prediquen, que enseñen, que sean como una especie de empresarios que anden de aquí para allá, que se codeen con los políticos. Eso es importante, dicen ellos. No importa mi familia, no importa mis hijos, no importa quién sea en oculto, importa que sea yo influencer pastoral. Pero para nada eso es bíblico, ¿verdad? Los primeros influencers no son los de YouTube, ¿saben? Los primeros influencers son esos líderes que han causado tanto daño porque realmente no son un ejemplo a seguir. Y lo peor de todo es cuando la iglesia los hace un ejemplo a seguir. Quiero ser pastor, dice uno. ¿Por qué quiere ser pastor? Porque quiero predicar y andar de campaña en campaña viajando por todo el mundo y el país. Por eso quiero ser pastor. Pero no tiene nada que ver con la actitud y cualidad interna que debe tener. Nada que ver. Que ya quiero andar en aviones y viajando a Europa y a todos lados porque... Y lo triste es que la iglesia muchas veces aprueba eso. Eso es lo más lamentable, amados hermanos. Hombres narcisistas, deseosos de ganancias deshonestas, ávaros, corruptos, groseros, pleitistas, y ahí están al frente, porque son solapados. Pero en una iglesia bíblica, y en la iglesia bíblica reformada, Jesucristo es el Señor, no ha de ser así. Amén. Por eso la vocación de pastor es la más difícil y compleja de las vocaciones. Un doctor puede ir a operar a un paciente, puede hacer una cirugía de una forma excelente y no importa si se está divorciando de su esposa o es su séptima esposa que tiene. Un maestro de una escuela puede ir y enseñar en un aula de una forma perfecta y dominar todos los temas
y enseñarle a los alumnos y dedicarles tiempo y ser el maestro, excelente. Y no importa si se está peleando con su vecino en demandas, pero un pastor, esto no puede ser así. Porque en la vocación de pastor, lo más importante es lo que es, no lo que aparenta ser. Amén. Pues debemos ser ejemplo en todo. Y aquí viene el primer requisito que Pablo le dice a Timoteo. A ver, Pablo, hay que edificar la iglesia de una forma correcta, Timoteo. Hay que cuidar correctamente la iglesia. Así que el que anhela obispado debe ser marido de una sola mujer. Esta calificación encabeza la lista porque es en esta área en la que los líderes somos más propensos a caer. Hay tres cosas que pueden tumbar a un líder. La primera de ellas, o bueno, las tres cosas que más acechan a un líder, a un pastor, que son, en primer lugar, las mujeres, en segundo lugar, el dinero y en tercer lugar, la influencia. Pero la que encabeza la lista de Pablo son mucho cuidado con la mujer extraña. Aquel que se conduce dentro de la iglesia, aquel que se conduce en su vida personal, aquel que se conduce en donde sea que esté, consagrado a Dios, y si está casado, consagrado a su esposa, siendo fiel a su esposa, en sus pensamientos, sin engañarla con otra mujer. Ese es el primer requisito. ¿Para qué? Para un anciano. Porque el que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Aquel que está casado y es anciano, primero está su mujer. Primero es su esposa. Primero es su hogar. Porque a eso lo manda el Señor. A cuidar primero su hogar. Así es que en el hombre primero y en la mujer, pero ahorita estamos hablando de los ancianos, ¿verdad? Primero, la pureza sexual. Por eso, amados hermanos, todo aquel líder de una congregación que cae en adulterio, jamás debe volver al ministerio pastoral.